Muy buenas, emboscados, ¿cómo estáis? Me imagino que bien. Yo creo que estoy igual o mejor, porque tengo la suerte de estar con Pedro Insúa, muchos ya le conocéis. Es una de las cabezas preclaras que hay hoy en el panorama español del pensamiento. No solo es profesor de filosofía, sino que además es o fue un buenista de pro. Luego hablaremos de eso, no queremos empezar a discutir todavía. Y lo que os quería decir así muy rápido, que estaba hablando con él y que no se me vaya la idea, es que estas reuniones que vamos haciendo aquí en la emboscadura las hacemos con el ánimo de captar a gente que quiere agradecer a Escota el mensaje recibido, los libros leídos. Muchos os podéis sentir en deuda, me lo escribís en comentarios, tu padre me ha cambiado la vida, tal cual. Y como decía Kennedy, ¿no? Pues que no pienses lo que puedes hacer por la emboscadura, por Escotado, sino qué puedes hacer por la emboscadura. Y en este caso es esparcir el mensaje de mi padre. Y hoy contamos con Pedro, que le conoce bien, sobre todo antes de la época de las redes sociales, y en cierta manera yo creo que no ha titubeado cuando le he dicho que venga, porque tú has disfrutado de Escotado, ¿no? Sí, sí, bueno, yo te comentaba antes, lo primero que escribí en mi vida en una revista universitaria, la Complutense, del año 92 al año 96, al 97, y había ciclos de conferencias, venían grandes figuras, ¿no? García Calvo, Sabater, por supuesto, Albiac y Escotado también, naturalmente. Pero me estás diciendo que perdiste tu virginidad como escritor con mi padre. Sí, entonces una conferencia de Escotado acerca de las drogas, precisamente, después de una previa de García Calvo, un ciclo de conferencias, que había la competencia y tal, y entonces, pues lo primero que tuve que hacer en mi vida, librescamente, o sea, como... Pero no como un curro, era voluntario, ¿no? La revista de la una revista universitaria, sí. Pero escogiste temas... Lo primero que tuve que hacer es, escogido por mí, fue una reseña a la conferencia, una recensión a la conferencia de Escotado. ¿Qué edad tenías, Pedro? Tenía 19 años. Bueno, no vamos a decir exactamente cuántos tiene ahora, pero sí que os podemos decir tranquilamente que han pasado más de 3 décadas. Fijaos cómo un poco el eterno retorno nietzscheano se podría aplicar aquí, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Pedro que 30 años después de aquella crónica y aquella conferencia ibas a estar aquí hoy para hablar de Antonio Escotado? Tengo más de 49 y menos de 51. Vale, nos podemos hacer una idea. Para no dar precisión, muy bien. Para dar una idea aproximada. Por un lado, con Pedro se puede hablar de todo, ¿vale? Está claro, pero no queremos dispersarnos. Entonces yo, como sabéis la mayoría, soy periodista, voy a intentar hacerle una entrevista periodística, no como un fan de Escotado. Entonces, lo primero que te diría es, después de ese primer contacto que tuviste con mi padre, tú estabas estudiando filosofía ahí ya, ¿no? ¿Qué? ¿Estabas en segundo, en tercero? En ese momento estaba en segundo. Vale. Esa conferencia, si no recuerdo mal, fue mítica, porque luego Escotado salió y la continuó con los alumnos. Ha habido gente que me ha hablado de ella. ¿Y cuál fue el primer libro que pasó por tus manos? Pues el primero fue un prólogo, en realidad. Fue el prólogo que tiene Escotado a las de matemática de filosofía de Newton. Fue lo primero que leí, que fue un prólogo. Antes también, ¿no? Es más largo el prólogo que el propio libro de Newton. Me sorprende esto, ¿eh? No conozco a nadie, Pedro, que me haya dicho que ha empezado a conocer a Escotado por su prólogo a los principios de matemática de Newton. Una maravilla el nivel de conocimiento, de erudición que tiene Escotado. En ese prólogo se prueba todo el discipulado de Newton y codiscípulos, Rein, Hooker. Es decir, conoce perfectamente toda la trama de la construcción de la obra, de una obra tan decisiva como el equipo de matemática y filosofía natural, ¿no? 686 publicado. Entonces, como me contabas tú, la traduce del latín directamente, ¿no? ¿Cómo se te ocurre entrar por ahí? Porque no es un libro para empezar de Escotado, es el prólogo. Ibas a leer a Newton y te topaste con Escotado. Eso. Álvaro, ¿nos puedes traer el libro que hay ahí de Newton, por favor? No es que me sorprendiera, pero sí me fascinó el nivel de conocimiento tan erudito. Yo había hecho un acercamiento previo, ¿verdad? A la historia general de las drogas. Vale, pero, digamos, a través de cotas. No había leído el libro de la historia general de las drogas. Vale. Porque Escotado lo conocía de adolescente. Sí, que fue por la historia general de las drogas. Que fue boom de Escotado, ¿no? En ese momento fue un autor muy célebre. El primer boom. Exacto.
Sí, el segundo yo creo fue Los enemigos del comercio. Sí, sí. Y el tercero, el momento actual. El momento actual. Entonces, ahí, claro, eso se hizo muy célebre. Yo creo que lo había entrevistado en una entrevista que le hizo la gran entrevistadora. Sí. ¿Y Isabel Gemio? No. No. ¿Mercedes Milá? Sí, Mercedes Milá. Aquel programa, sí, fue tremendo. Yo creo que fue el programa que hizo más célebre a Escotado, ¿no? Y bueno, y tuvo mucha influencia en la juventud, ¿no? Muchísima. Exacto. Tuvo mucha ascendencia, digamos, sobre muchos jóvenes, ¿no? Y entonces esa idea de la ilustración de las drogas, es decir, las drogas, que era un elemento pues completamente maldito, ¿no? Por parte de pues Escotado intentó que aquello no lo fuera. Sí, pues poner un poco de luz en aquellas tinieblas y además que tú te acercarías, porque tu rama es la epistemológica, la del pensamiento, no te acercas a esta historia de las drogas porque fueras usuario de drogas, no. Pero como tú, también me lo ha contado, por ejemplo, Fernando Díaz Villanueva, porque ahí Escotado, aunque el tema no fuera algo de la predilección del lector, bueno, era un tema candente, pero no que te tocase personalmente, lo que sí que inauguraba era un método. Sí, una manera de escribir, ¿no? Y de ver el mundo. Efectivamente, no. Además, lo que dices yo tenía intereses, a mí me interesaba mucho la biología en esos momentos, y bueno, todo lo que tenía que ver con la museología o la epistemología, si se quiere. Y entonces, bueno, el tratamiento que tenía de la química y tal, pues me interesaba también, ¿no? Y aparte de todo el tema jurídico y tal, que también tenía su interés, ¿no? Pero bueno, yo después llamaba a Newton, yo tenía que estudiar a Newton y el sistema del mundo de Newton, y entonces pues bueno, fui a la edición que tal y me encontré con unos Escotado y dije, fue una sorpresa, sí, ¿no? Pero una agradable sorpresa después, sobre todo se confirmó un autor para mí, claro, yo lo tenía de todas formas como un autor pues, más o menos. El de las drogas, o el de las drogas. Él luchó muchísimo. Cuando empecé a ver la amplitud, digamos, de sus intereses y que es uno de los autores, se lo puedo decir así, lo que se puede decir perfectamente, que más palos ha tocado junto con Gustavo, yo creo que hay de los filósofos más o menos destacados, ¿no? Es decir, no cayó en el especialismo filosófico, es un horror, ¿no? Que hay con Ortega, antes me lo comentabas, ¿no? Que sigue un poco la estela de Ortega en ese aspecto, cosa que bueno también en parte, ¿no? Es decir, el horror del especialismo. El especialista y filosofía son dos palabras que no casan. Pero permíteme una diferenciación, y ya que has sacado la palabra maldita, por así decirlo, que no es maldita, ¿vale? Pero sé que lo estáis deseando que hablemos de Gustavo Bueno y Escotado. Te voy a decir algo yo no como hijo de Escota, sino como alguien que lo ve desde fuera. Gustavo Bueno y Antonio Escotado son sin duda las dos lumbreras que hay en este país después de Ortega. Esto no es discutible, pero a mi juicio se distinguen en que Escotado, los temas que tocó eran socialmente más delicados, o sea, eran realmente avisperos o realmente tabúes, ¿no? Como el comunismo, que él decía que era el miedo a los demás, o las drogas, que es el miedo a uno mismo. ¿Estás conmigo en que Gustavo Bueno tenía esa profundidad, pero a lo mejor no ese atrevimiento de meterse en temas tan sensibles y que en aquella época causaban tanto rechazo también? Sí. Bueno, de hecho, Bueno utilizó un seudónimo para tocar ese tipo de temas. Pues fíjate, ahí nos tocó. Ya, pero con seudónimo. No, después nos tocó sin seudónimo. Vale. Escota nunca se lo puso. Que muchos han hablado de segunda navegación de Bueno y tal, y justamente, como para subrayar la falta de... el cambio, digamos, en su pensamiento filosófica. Que Escota se vanagloriaba de eso. Claro, entonces, yo creo que en absoluto. Cuando Bueno empezó a tocar temas pues, más comunes, vamos a decirlo así, menos de filosofía académica, cosas muy discutibles. Más sociales. Esta propia disciplina. Pero bueno, más sí, que tuviera más repercusión, ¿no? La televisión, bueno, tiene un libro sobre la televisión, tiene un libro sobre telebasura y democracia, sobre televisión, aparente, ¿verdad? Tiene muchos han hablado de izquierda y derecha, todo esto. Antes, previamente a ese momento, Bueno utilizó un seudónimo, Pedro Belarmino. Pedro Belardo, junto con Roberto Belarmino, nos juntó en Pedro Belarmino. No sabíamos. Un seudónimo que utilizó en la revista que editaba el Basilisco, que editaba la propia editorial de fundó el hijo de Gustavo Bueno, Gustavo Sánchez, en Talfa. Pues el Basilisco se llama la revista, sigue editándose. Y entonces utilizó un seudónimo para tratar el tema de los derechos humanos, el tema de, digamos, más polémicos,
más polémicos, acuciantes, Ya. territorios, Pues yo no más ideológicos. Yo no veo a Escotado poniéndose un seudónimo para tratar los temas más ideológicos o más acuciantes. Pero en cuanto empezabas a leerlo... Se notaba. Gustavo, bueno. O sea, muy mal disimulado. Sí, no, claro. Y tampoco y después, lo entiendo. Se atrevió con cualquier cosa y bueno, se atrevió a decir cosas que difícilmente... Tenían los dos, yo creo que ahí son dos personas que... Dos gigantes. Los gigantes. Lo que los griegos llaman parresía, ¿no? No tenían pelos en la lengua. Llegaron a un punto, sí, bueno, podría ser más cuidadoso al principio, pero llegaron a un punto en que no tenían pelos en la lengua y hablaban con franqueza. La franqueza en el hablar, yo creo que es algo que... Totalmente. Y con unos argumentos que casi eran ofensivos para quien los recibía, pero es que tenían una cultura tan por encima. Voy a decir una cosa, una aclaración, que tampoco le he hablado con él antes, pero que os va a gustar seguro, y es qué opinión tenía Gustavo Bueno de Antonio Escotado y qué opinión tenía Antonio Escotado de Gustavo Bueno. Pues bueno, lo que tengo por cierto es que mi padre, uno de los libros que se sentía más orgulloso, es uno de los más difíciles, que es su Tratado de Metafísica, que algunos lo conocéis, Pedro me ha dicho que lo ha leído, Realidad y Sustancia. Esto es un libro muy difícil, muy difícil. De hecho, yo soy el único que no he podido leer, pero bueno, no va sobre mí la entrevista. Lo único que ahí se creaba un sistema, ¿vale? Antonio Escotado, un poco para investigar, antes de empezar a investigar, se hizo un ejercicio de autoaclaración para saber qué herramientas tenía en su maletín. Y en cierta manera, Realidad y Sustancia es un sistema de principio a fin, metafísico. Gustavo Bueno también tenía un sistema propio y original. Y cuando Gustavo Bueno leyó Realidad y Sustancia, fue uno de los pocos que hizo una recensión, sin duda, porque de los pocos que lo terminó de leer y además lo entendió. Y entonces se respetaban mutuamente, siempre, aparte de lo que luego hayan hecho sus seguidores, de una parte y de otra. Entre Gustavo y Escotado se respetaban porque los dos eran conscientes de que eran los únicos que en filosofía habían diseñado y compuesto un sistema propio. Eso sí, ¿estamos de acuerdo? También, sí. La idea de que el sistema es necesario porque si hablas asistemáticamente termina siendo fácil. Entonces, se trata pero de qué difícil es hacer un sistema. Por supuesto. No, el esfuerzo de uno y de otro. Y además son dos autores que han amado las ciencias, ¿no? Que eso es muy importante, eso se percibe también, ¿no? A la hora de ver su forma, de su prosodia, su literatura, hace un esfuerzo por apresar, digamos, sus opiniones, que no se precipite, ¿no? No circunscribirlas tampoco a un área, son multidisciplinares. Exactamente, ¿no? Tienes que tocar todos los palos para poder decir algo respecto de una idea filosófica. Y convencer. Una idea filosófica requiere de una movilización. Claro, como antiguamente se hacía, ¿no? Que no había un experto en derecho o un experto en matemáticas, sino que Aristóteles sabía de todo, señores, Sócrates sabía de todo. Bueno, Ortega decía más o menos. Que no hable sistemáticamente es un impostor directamente. Claro. Entonces, este deseo, un poco Escotado lo viene quizás, marchamos en la impronta hegeliana, ¿no? Totalmente, sí. Aristotélico-hegeliana, ambas cosas, ¿no? Y entonces, aunque Hegel es aristotélico en parte también, Aristóteles en definitiva. Entonces, esa necesidad del sistema en filosofía, pues por lo menos también forma parte de esa honestidad, ¿no? Intelectual. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo tuve la suerte de verlos juntos, digamos. Cuéntanos eso porque me has dejado alucinado. O sea, esto ya, yo sí que no he tenido la suerte de ver a dos cabezas juntas así. ¿Y qué año? ¿Cómo fue? Porque fue en el año 2001, por ahí, 2002. Había la escuela de enfermería, esto también es curioso, porque esto prueba también de la beligerancia y de la implantación de estas dos personalidades, ¿no? Como y la multidisciplinaridad. Distintos ámbitos les llamaban, ¿no? Entonces, distintos ámbitos de lo más... La enfermería. ¿Qué tiene que ver? Digamos, pues, no sé, no me imagino a otros autores, no voy a dar nombres, pero desde la escuela de enfermería llamando. Entonces, que tengan algo que decir, digamos, a los enfermeros. A los enfermeros o como a los carpinteros o como a quien sea. Entonces, está este elemento muy socrático, ¿no? Digamos, estar en el ágora en ese aspecto, ¿no? Y como a Sócrates se le acercaban los militares, los carpinteros, los artesanos, ¿no? Pues esto un poco así, ¿no? Y entonces, pues había convocado a él y a algunos más, pero bueno, los dos que eran filósofos... La Universidad de Enfermería. La Escuela de Enfermería de Córdoba,
Y entonces, pues nada, coincidimos en la comida, que no voy a hacer publicidad del garito. Seguro no sigue abierto ya, Pedro. Sí. Bueno. Un garito muy importante. Sí, vale. Y además un apéndice en Málaga. Y entonces, pues ahí estaban los dos y se saludaron muy cordialmente y tal. Sí. Después, bueno, la conversación no podíamos compartirla hoy porque estábamos un poco alejados. Vale. Pero bueno, se le notaba muy buena relación. Un respeto. Vamos a desactivar ahora, si os parece, directamente la polémica que ha habido, ¿vale? Y además está aquí Pedro y lo podemos hacer muy rápidamente. ¿Cuál es la polémica? Pues bueno, los seguidores de Gustavo Bueno se llaman pertenecientes a la escuela de Gustavo Bueno, por así decirlo. Esto quiere decir que hay una escuela de Gustavo Bueno, o que al menos sus seguidores lo sienten así. ¿Cuál es la escuela de Antonio Escotado? Ninguna, porque no tiene escuela. Pero sí dejó discípulos, pero autodiscípulos, gente que ellos mismos se nombran. Por ejemplo, Jano lo suele decir, también Villanueva, bueno, más gente, ¿no? Que te he comentado antes, lo vamos a señalar a todos los que piensan que Escotado es su maestro, pero el problema es que cuando yo fui con mi padre a Santo Domingo de la Calzada, que son los lares de los Gustavo Bueno, allí en Asturias, a un muy interesante, en La Rioja es muy interesante debate sobre los enemigos del comercio, ¿vale? Que ya de por sí es una obra polémica, pues bueno, los seguidores de Gustavo Bueno y su hijo nos invitaron a ir para allá. Pues bueno, a mi padre le hicieron un par de encerronas ahí, quiero recordarlo. Además hay algunos rastros en la web. Él dio una conferencia magistral, muy bien, algunas preguntas del público, pero luego se enteró que por la tarde había una contraprogramada para ponerle a parir, o para ponerle verde, o para criticar esta obra, y él no se enteró, muy bien. Y bueno, pues parece que a mi padre le acusaban y le acusan algunos buenistas, no sé si estarás de acuerdo, de que tratan los enemigos del comercio profusamente y al detalle la historia de muchos países, pero no concretamente la de España. Entonces, profesor que hay, que es tan quisquilloso, que dice, tienes una deuda con España, Antonio, tienes una deuda. Sí, bueno, tanto es así que he tenido hasta de retirar los vídeos del canal, que los había subido yo, criticando a mi padre, por indicación suya los he tenido que quitar. Fijaos el nivel de quisquilloso que es. Entonces, mi padre no entendía, en cierta manera, y lo voy a decir en letras gordas, el dogmatismo de los seguidores de Gustavo Bueno. Aquí, ¿qué opinión tienes tú, Pedro? Como alguien que ha estado ahí muy dentro, no sé ahora mismo en qué situación estás exactamente, pero si crees que sí, que hay ahí un punto de fricción, ¿no? Entre que Escotado no deja escuela, pero en cambio los discípulos de Gustavo Bueno le acusan a Escotado como de una escuela rival. La idea de discipulado, pues bueno, tiene que ver con el aprendizaje y entonces el maestro, pues se supone que pues ejerce pues una tutela sobre tal, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente tiene discípulos. Venga, Pedro, se te está oyendo mal. Un segundo. Sentimos emboscados. Ya no hay más interrupciones. Quedaos por aquí alguno, tío. Si no, os ven muy lejos por si nos pasa algo. Vale, venga. Pues entonces, estamos hablando sobre esa fricción que había entre discípulos. Entonces, la relación de Bueno con el discipulado, pues por supuesto que fue una relación magnífica. Bueno, era un maestro en todos los sentidos. Un mentor. Un mentor. Era un hombre que personal absoluta y total, me pedía las cosas que escribía y las leía y me indicaba esto, lo otro, tal. O sea, era un auténtico maestro. Y después, toda su obra es la obra de un hombre que precisamente busca la orientación absoluta o sea, está dirigiéndose a alguien, no está dirigiéndose a Dios, como hacía Rousseau, ¿no? Al parecer Rousseau entendía que nadie lo entendía, pero tampoco le interesaba, decía que escribía para Dios. Entonces, cuando no sabes una obra, la ponía en el altar de Notre Dame, ¿no?
porque era lo único que podía entender. Bueno, necesitaba en su propio sistema la retroalimentación Sócrates, de Sócrates de ser comprendido por el entorno. ¿Pero por qué había esa fricción a lo que pasa es que, bueno, como en toda escuela también en parte, pues tiene su... dogmatismo. Su dogmatismo, por supuesto. El dogmatismo tampoco tiene por qué ser entendido en sentido negativo, ¿no? Hay un esoterismo, hay un lenguaje, bueno, creó una serie de palabras y tal, que después son muy difíciles de verter, digamos, a nivel divulgativo, ¿no? Si es que interesa la divulgación, que es, por otro lado, la divulgación parece como si el vulgo tuviera necesidad de una versión más suave, más... Yo creo que eso tampoco es así, es decir, la filosofía tiene que expresarse en el lenguaje común, es una lengua franca, digamos, tiene que estar expresada como hacía Escotado, como hacía el propio Bueno, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que utilizaba una serie de lenguajes, es una disciplina, al fin y al cabo académica también, pues tiene una serie de componentes técnicos. Esto se la afeó a Bueno, ¿no? En parte, y se ha hablado de una dogmática. Bueno, yo creo que tiene más que ver con la figura de Bueno y con la propia filosofía de Bueno, con la sociología del momento. Entonces, y con el pim pam pum político también. Aquí estamos insertos, digamos, en una sociedad, la sociedad española, y con unas envolturas ideológicas muy potentes. Pero ¿por qué no sentó bien los enemigos del comercio en la escuela buenista? Vamos a ver, ahí sobre todo hay un choque de ideologías. Tú lo has dicho, político. Más que de sistemas de ideologías. Pero ¿cuándo fue Gustavo Bueno un declarado seguidor de una facción política? Tampoco, no. En cambio, son sus discípulos, exactamente. Yo creo que ahí hay una deriva ideológica, ideológica muy potente, vinculada a ciertos intereses. Y que luego se cristaliza, como me has contado. Cristaliza. Y entonces yo creo que ahí, pues, efectivamente se pervierte, o sea, la obra de Bueno queda muy entremezclada o muy derivada con unos intereses espurios. Y se empieza a utilizar como arma arrojadiza también, contra Antonio Escotado, por ejemplo, que absolutamente. Es un dislate. Y ahí pues le faltaba un poco de cortesía, digamos, académica en ese aspecto. Sí. La falta de cortesía académica, una brusquedad, digamos, y falta de dialéctica, por lo tanto, de una beligerancia. Los demás yo creo importante, ¿no? Es decir, hay una arrogancia en muchos de los... Que no la ha habido contigo, porque recordemos que Antonio Escotado siempre fue muy dado a dar réplicas a la gente que le acusaba de algo. Él decía, oye, pero dímelo y yo me explico. Vale. Y aquí tenemos un ejemplo que no lo sabía, pero me lo ha contado Pedro, que os va a hacer mucha gracia. De lo último que escribió mi padre fue una contestación a una carta tuya, ¿verdad? Sí, abierta. Sí. O sea que en este caso se demuestra que tú no estás de acuerdo con Escotado y hay un cauce elegante, mesurado, conveniente para tratar las ideas, y luego hay otra, que es coger el mensaje del maestro, meterlo por mi licuadora de ideología y soltárselo a otra persona como si fuera un argumento. Entonces, yo creo que más o menos se ha quedado claro. Y el punto de fricción era el tema político. Las beligerancias, aunque sea rival, y la cortesía está en darle beligerancia a los posicionamientos. Claro, si tú caricaturizas, perviertes, ya no estás dando beligerancia, estás generando pues, lo que se llama el hombre de paja, ¿no? Y eso ocurre muchas veces. Es decir, yo, por ejemplo, yo creo que yo mismo he sido víctima en ese aspecto de pues, la caricatura, el hombre de paja. El hombre de paja que ya estás peleando con el propio caricatura de la figura que tú pretendes criticar, y entonces ya no criticas al autor. Estás criticando la caricatura que tú mismo fabricas que es más fácil de criticar, obviamente, ¿no? Sí, llamar facha a Escotado, por ejemplo, ¿no? O decir que los buenistas... la falacia del hombre de paja es muy habitual, ¿no? Estaban cerca del estalinismo y de que Escotado da datos falsos. Pues bueno, eso son cosas muy es una de las investigaciones más prolijas que hay sobre el tema, pero obviamente puede haber algunos fallos de apreciación. Si tú te pones a contar, pues puede haber algunos fallos, pero no se puede coger la parte por el todo. ¿Y qué vamos a ver de la polémica que tuve con Escotado? No es polémica, casi son unas... Sí, un intercambio. Yo no tengo miedo a la palabra polémica. Sí, pero polémica positiva, polémica buena, polémica educada. Polémica en el sentido de lo que es el nervio de la filosofía es polémico. Una pistola. Una discusión frente a un posicionamiento frente a otro y hay que contrastarlo.
es el nervio de la filosofía. Siempre él entraba a ese juego, le gustaba. Claro, hombre, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue exactamente? Entonces, pues vamos a ver, yo había visto el programa de la entrevista que le hace Pablo Iglesias, has contado, y entonces, pues hay un momento de la entrevista en que don Antonio le dice a Pablo Iglesias, pero a ver, Pablo, vamos a ser francos, ¿qué diferencia ves tú entre el bolchevismo y el nazismo? Y tal. Y entonces Pablo Iglesias balbucea, no da una clave, no da nada. Dice, bueno... que unos ganaron la guerra. Sí, eso es. Unos han ganado la guerra y tal, o sea, la Unión Soviética ganó la guerra y tal. Y entonces, cosa que es, bueno, es una diferencia importante, pero, claro, pero no es una clave, digamos, de la diferencia doctrinal, a nivel doctrinal y tal, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista un poco de lo que viene ese trasfondo moral, ¿no?, que hay en esas diferencias. Y entonces yo, el Liberal, que era un periódico, un diario online, donde estaba Jano, que era el director. Era el director, fue Jano el que me llamó para contestar, para colaborar. Entonces yo tenía una columna ahí en el Liberal. Vale. No fue a raíz de esto. No, yo tenía mi columna, y en mi columna, que fue Jano que me proporcionó esa columna, Jano García, que los emboscados lo conocéis muy bien, es un protoemboscado, sí. Pues yo voy ya al programa. Sí, oye, qué bien. Pues ¿has visto el escota que tiene en la mesa? Sí. Es buenísimo. Le hice una foto de la subida. Estamos pensando en hacerlo para un obsequio para los emboscados. La verdad Twitter lo subí la foto y está hecho con muy buen gusto. Y es como que Escota os observa a todos ahí cuando habláis en vivo. Bueno, entonces pues yo escribí una carta abierta. Metiéndome en la discusión. Dije, bueno, me lo vais a permitir, voy a darle a Pablo los argumentos que no tuvo. Que no ha dado, ¿no? Y entonces, bueno, doy argumentos de esa diferencia, una diferencia yo creo abismal, más o menos utiliza San Agustín, además, para establecer esa diferencia. Que tampoco vamos a entrar en ella, pero... En ella, no, sin entrar en el asunto. Y entonces me respondió una carta amabilísima. ¿Abierta también? Abierta, una carta abierta, que publicada. Que se puede consultar si queréis, ¿no? Exacto, está acceso en el mismo Liberal. Sí. El Liberal lo ha comprado de Objective. Sí. No sé ahora muy bien cómo está eso. Pero antes lo has visto, ¿no? Era como carta abierta. Sí, pero no fui capaz de entrar. No sé si está medio bloqueado ahora. A lo mejor hay que sacarlo por otros lados. Vale, pues lo miraremos. Sí. Y entonces ahora está más difícil el acceso. Acabo de ver que sale propaganda, sale publicidad, no sé. Antes, hasta hace relativamente poco, se podía acceder. El caso es que me respondió y una respuesta muy seria, muy sólida, una respuesta. Bien. Sí. Y ahí quedó la cosa y no llegasteis a nada, lo más cordial. Muy sano también. Sano también, pues me decían, me manda recuerdos para ti y tal, o sea, muy bien, sí. Y fue al poco tiempo después, desgraciadamente, pues falleció. Y luego nos conocimos. De que estaba mal y tal. Ya. Pedro, y vamos a volver al principio. Entraste por historia general de las drogas, has dicho que era el tema del momento. No, sí. Perdón, y sobre todo por la introducción a Newton, que ya sabéis que los principios tienen X páginas y la introducción tiene X más algo. Bueno, no es la introducción, propiamente dicho. ¿Cómo se llama? El título, Estudio Preliminar. Estudio Preliminar, de Antonio Escotado. Estudio Preliminar. Aquí está. Anuncia lo que es, tampoco está engañando a nadie. ¿No? Y después de esta obra, viste lo de las drogas, o bueno, le tuviste conocimiento, y después, ¿qué más? Porque la obra de Escota lo siguiente que leí es fecunda. Fue una introducción a Marcuse. Ah, muy bien, pero ese es casi su primer libro. Su primer libro. Lo leí más tarde, obviamente. Y se llama Emboscados, Marcuse y Razón, y nunca se va a publicar porque mi padre quería que nunca se hiciese y vamos a respetar su deseo, pero fue un éxito en su tiempo. Se llama Marcuse. Está en la Alianza Editorial. Utopía y Razón. Y vendió varios ejemplares. Vale. Y tú ahí también eras muy del mayo del 68, te gustaba el mensaje. Yo era por razones no ideológicas, era por razones académicas. Necesitaba informarme acerca de la escuela Frankfurt, Marcuse particularmente. Yo además fue un autor Marcuse que curiosamente estudié en Galicia el bachillerato. Y eran los autores que entraban en filosofía, cosa que no ocurre en otras comunidades. Sí, entraba ahí. Y entonces, pues, bueno, tenía interés y bueno, me parece un libro pues, muy interesante, el panorama lo dibuja muy bien, se ve, digamos, involucrado. No cuentes más porque la gente no lo puede comprar. Después de ese, ¿qué pasó? Después ya me fui a las obras ya más sistemáticas, que fue lo que leí, ya no leí más. Vale.
Y después, ya más adelante, Pedro López Arriba, que creo que lo conoces. Sí, sí, el director de Ateneo, de filosofía, ¿no? Yo la obra de Causa y Orden y Sustancia y Realidad y Sustancia las leí, estaría yo en quinto carrera o una cosa así. ¿Cuándo salieron, más o menos? Fue cuando salieron, más o menos. Fue al poco de salir, sí. No sé, en Taurus, ¿no? Sí, las dos son en Taurus. No, en Taurus es en la conciencia al principio, no, Realidad y Sustancia, y los otros premios pasa del ensayo ese año. El premio es pasar. Creo que puede ser 94, 96, fue una pasada, Causa y Orden. Sí. Pero es muy sistemático, estoy de acuerdo. Sí, no, es pues eso, digamos, busca empatar, digámoslo así, una obra de ontología potente con las referencias son Aristóteles, Hegel, etc., ¿no? Y entonces... Mandelbrot y Prigoñín, toda la termodinámica. La termodinámica, por supuesto, no, ya decíamos, todo lo que son los objetos fractales, o sea, incorpora toda la biología también, el monod, etc. Es una revisión de la ciencia, un poco, la acusaban de esto. Entonces, una cosa dura, bueno, aunque yo venía de la obra de Bueno, precisamente, acostumbrado. A ti te gusta lo duro, Pedro. No te asusta, por lo menos, estás acostumbrado. Yo además tenía intereses, los intereses de mi tesis doctoral en ese momento, bueno, el curso doctoral en el que estaba, tesis no la terminé, entonces no la hice y por lo tanto no hay tesis, pero los cursos doctorales eran sobre temas de biología, me interesaba especialmente la evolución del darwinismo, tal, estaba en esa línea, el comportamiento de la evolución, entonces, bueno, me interesaba... el tema de la teoría del caos. La teoría del caos, me interesaba todo esto. ¿No? Estaba con Einstein también y todo lo que tenía que ver con la relatividad. De la relatividad y la psicología vinculada con la relatividad, que es un tema igual. Y el falso orden un poco. Exacto. Entonces, bueno, yo iba por esa línea y mucho más adelante ya me topé, gracias a Pedro López Arriba y por razones ya más ideológicas, si quiere, ya en la pugna ideológica, la carrera pues estaba así, hombre, la política me interesaba, por supuesto, me interesaba mucho, pero no tenía una posicionamiento, no estaba... Bueno, ahora sí lo tienes, ahora sí lo tienes, o lo has tenido, claro. Y entonces, bueno, pues ahí empezaban los pinitos, digamos, en ese sentido, ¿no? A topar con la realidad política, la realidad sociológica política. Y entonces, pues nosotros teníamos una asociación, yo presidía una asociación, no de uno materialista, ligada a Fundación Bueno y a la revista Catoblepas, que era la revista donde escribíamos buena parte de nosotros. Nosotros hablamos del grupo de Gustavo Bueno, que yo pertenecía, y pertenezco en buena medida, aunque sea solo al grupo de Gustavo Bueno, digamos, vinculado al nombre de Gustavo Bueno, por supuesto, y vamos, y si tengo algo que decir es en esa línea, ¿no? ¿Lo tienes tatuado por algún lado? No llega hasta ese punto, pero bueno, sí, es una ciencia para mí fundamental. Vale. Y entonces, con esos intereses, bueno, entré en contacto con mucha gente, entre otros con Pedro López Arriba, que presidía el Centro Regional de Madrid. Vale, y ahora está en el Ateneo. Está en el Ateneo, él estaba en el Ateneo también. Y entonces fue el primero que me habló de los enemigos de Tomás. Y con el deseo de que invitásemos a Estefano a traerlo al ciclo de conferencias y al final nunca conseguimos que viniera. Pero yo te digo que es porque no lo intentasteis, porque ahí ya estaba yo y yo creo que habría facilidad. Al final nos pondríais de acuerdo, porque al Ateneo fue, pero para otra cosa. Sí, pero esto fue un poco antes. Él os dijo que esto fue un poco antes. No nos dijo que no. No llegamos, la cosa no llegó a coger. No va a bajar. No recuerdo muy bien por qué. Pero ahí el libro empezaba a salir, que no estaba en una editorial normal. Bueno, tú me explicaste ya después todo el asunto, era difícil de acceder al libro, él a mí me lo había enviado en PDF, o sea, en archivo. Es difícil, un libro de 600 páginas en PDF. En un archivo, no me acuerdo si era PDF o otro archivo. Estoy hablando de un momento previo a la gran explosión que fue ya una vez que ese libro empezó a darse, y entonces ya lo conocí en la radio en Libertad Digital. Empezaron a dar un respaldo muy importante y a partir de ahí fue cuando Federico se declara muy fan de Escota y de ese libro. Y eso fue a partir de ese momento. ¿Y ese libro qué te hizo? Pero esto fue un poquito antes. Estoy hablando fue un poquito antes. Sí. Cuando salió el primer tomo, ¿no? Que no tenía casi sitios, estaba un poco desubicado ese libro, yo creo. Hasta que se terminó la trilogía, ¿no? Y cerró todo. Eso es. ¿Y este libro te marcó? Porque mucha gente se considera... Libro, pues ya, hombre, es un nivel también de profundización en el asunto pues muy importante, ¿no? Una erudición apabullante. Es un libro muy apabullante.
Entonces, que no se puede despachar en 2 segundos, ¿no? Tiene partes, tiene críticas a determinadas cosas, a otras. Es un libro una amplitud enorme, ¿no? Entonces, bueno, ahí para meterle la mano, por lo menos hay que una formación de economía y tal. Gente, profesores como vosotros lo tenéis más fácil, pero así el público en general lo tiene más difícil. Yo lo que aconsejo cuando pilléis Los Enemigos es que leáis todos los días media página, aunque sea, o cada 2 días algo, porque como estés 2 semanas y lo pilles, te tienes que volver a leer todo otra vez. Es un libro que es difícil leerlo a fogonazos. No, además es que es eso, que es un recorrido histórico, de historia universal, desde un punto de vista muy determinado. Y entonces, claro, tienes que, para meter la mano en eso, pues tienes que dominar por lo menos la bibliografía que él maneja, que que es amplia. Ya son 100 páginas. Para matar ese libro, pues hombre, es un libro muy denso, muy serio, es una obra con sus aciertos y sus desaciertos a los que pueda tener. Pero para poder abordar un libro así, poder hacer una crítica sistemática, precisamente, pues no puedes despachar en 2 segundos, ¿no? Obviamente. Desde luego, lo recomendarías. Gran amplitud de libro. ¿Consideras que es su obra cumbre esta? Bueno, a ver, desde un punto de vista ideológico, sí. De lo que se puede hacer de ideología, digamos, de la obra de Escotado. Porque también vamos a aclarar una cosa. Escotado en la primera página dice que no tiene ideología ese libro. Claro, pero lo llama neutralidad valorativa. Es un poco... Él lo que se propone, y lo dice en la primera página, es ver quién ha dicho en la historia que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Que no solo lo dice Proudhon, no, él detecta que los primeros que lo dicen son los esenios, esta secta de San Juan Bautista, ¿no? Y bueno, Escotado al final yo creo que sí que tiene una tesis, pero una tesis velada. Él no trata de convencerte, sino de exponerte los datos y que tú saques tu conclusión. Por eso digo que al margen de nadie quiere en sentido marxista, ¿no? Al fin y al cabo la ideología es una deformación de la conciencia de la realidad. Sí, yo creo que es la falta de ideas. Lo que busca es todo lo contrario. Claro. Es la ilustración, en ese sentido. Claro, informarse. El romper con toda conciencia deformada. Entonces, él no busca la idea. Pero sí es el libro que, desde el punto de vista ideológico, su influencia ideológica, yo creo que más influencia ha tenido. Él era el que más orgulloso estaba porque es el que más tiempo le llevó. Pero tiene mucho paralelismo con Historia General de las Drogas. Los dos son trilogías. Los dos explican el mundo desde un crisol diferente. O sea, se van a tiempos remotos hasta ayer. Y lo mismo pasa pues con la conciencia roja o los enemigos del comercio o el comunismo o la moral de la propiedad. Hay muchas maneras de llamarlo. En el libro Scott da bastantes fórmulas. Y luego Historia General, que sería el miedo a uno mismo y el comunismo o lo que él cuenta en esta obra, el miedo a los demás. Y bueno, de Escotado entonces lo echamos de menos. ¿Crees que es uno de los que... ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No tenemos pensadores de este fuste? ¿Qué futuro vemos? Han fallecido prácticamente bastante cerca. Dos figuras, yo creo, pues, de lo más completo desde el punto de vista desde el punto de vista hegeliano del sistema como el modo de hacer filosofía, ¿no? Yo creo que son los dos autores que quizás un autor que podría ser sería Eugenio Trías, quizás. Sí. Quizás Eugenio Trías tuvo por lo menos esa voluntad, ¿no? También. No tanto reflejo, pero sí esa voluntad. Pero esa voluntad. Porque el resto son más bien, y algunos lo reconocen con honestidad también, como Sabater, por ejemplo, lo ha reconocido así. Sabater no ha tenido no ha intentado hacer un sistema. Él más bien es un intérprete, y es un buen intérprete. Muy bueno. Cosas muy acertadas y tiene libros maravillosos. Tiene un libro saco sobre el separatismo magnífico. José Antonio Marina también lo ha intentado, pero a su manera, y yo creo que de una manera mucho más... Más light. Vamos a decirlo así, más light. Confundiéndose ya prácticamente con el coaching. Ha degenerado, digamos, en coaching, lo digo así abiertamente. Entonces, claro, que tiene su tradición también, ¿no? Vamos a decir la filosofía helenística, un poco todo dispuesto para la ataraxia, para la tranquilidad del alma y tal, y la felicidad, ¿no? Pero yo creo que es una degeneración de la filosofía. Yo creo que los autores más tensión sistemática, digamos, del panorama filosófico español han sido Bueno y Escotado.
Pues ahí coincidimos, Pedro. Pues no sé, si quieres destacar algo más de la filosofía de Escota, ¿qué le dirías a lo mejor a las nuevas generaciones que no la han podido ver en la televisión? Porque Escotado también, a lo mejor a diferencia de Bueno, tiene un impacto visual, audiovisual, ¿no? O sea, sus vídeos, yo creo que hay gente que conoce sus vídeos, pero no su obra, por ejemplo. Sí, eso... Esto no sucede con Bueno. Con Bueno también. Sí, pero hay menos vídeos. Lo que pasa es que Escotado, digamos, yo creo que... Por la voz y tal. Sí, tiene una... los dos han tenido una versión, digamos, audiovisual muy importante, los dos. Y un impacto también, yo creo, ahí, de signo distinto, pero los dos. En el caso de Bueno, pues más polémico, digamos, y eso trae mucho. Me voy a ver yo vídeos, porque he visto muy poco de Bueno. No sabía Bueno, yo. tiene muchos vídeos. También, Sí, no, ahí Gustavo Sánchez ha tenido la habilidad de colocarse en internet. Porque hay una fundación, ¿verdad? Hay una fundación, que está en Oviedo. Que está en Oviedo y que respalda, digamos, toda esa actividad, ¿no? Y bueno, ya desde el principio también buscó, digamos, la salida de internet y todo esto enseguida, ¿no? Tuvo esa habilidad y eso lo hizo muy bien. Y entonces, bueno, ahí hay un impacto. Además, yo creo que también ambos tienen un potencial de la leche, que es Hispanoamérica. Y los dos tienen ese potencial. Y un poco de malditismo, ¿no? Y un poco de malditismo. Que en vida no estuvieron justificadamente reconocidos, quizá. Yo creo que no. Y aquí en España, que enterramos también a nuestros sabios, a lo mejor es ahora cuando por fin alcanza la difusión que merecen. Sí, vamos, está ahora mismo, pues hombre, la muerte de uno y de otro, bueno, como ocurre en España, ¿no? Pues efectivamente, pues somos una cultura funeraria. Es un trampolín, ¿no? Entonces, hombre, vamos a ver, yo recuerdo, tanto uno como otro, las conferencias a las que asistí, y aquello era multitudinario lo que llenaba estas dos personalidades. Siempre tuvieron... Los dos, yo en el Círculo de Bellas Artes, y a uno y a otro. Y la gente no cabía en los sitios. O sea, eso ya no ocurre. Es verdad que ahora hay una serie de mecanismos que hace que eso sea más evitable, ¿no? Internet y demás, ¿no? Entonces el streaming es una serie de asuntos que hace que la gente se movilice menos para escuchar a figurones, ¿no? Entonces, pero yo vi la presentación del mito de la cultura de Bueno, por ejemplo, en el Centro de Bellas Artes, aquello era tremendo, ¿no? Y la conferencias en la Complutense de Escotado, en el Paraninfo, o sea, la gente es que no cabía en el sitio, no cabía, literalmente no cabía, estaba fuera y se abrían las puertas y desde fuera y ponía la vida. Esto era... Como estrellas de rock, ahora ya no se ve. Eso no se ve, claro, eso no se ve. Quizás internet, igual hay más gente, porque es una apariencia falaz, pues es una apariencia falaz. Igual ahora hay más gente porque... Aunque no les ves. Pero no los ves. Entonces, pero bueno, es un signo importante, yo creo que una multitud de gente con temas, son temas, bueno, que siempre están, vamos a ver, la ideología siempre está ahí, ¿no? Siempre está ahí y toda filosofía puede caer en ideología y tal, entonces, bueno, esa pulsión, digamos... Pero no debe. Política. Gustavo Bueno, mi padre, no caían en una ideología, claramente. No. Por último, ¿cómo definirías a Escota? O sea, yo siempre he dicho que, si pudiéramos decir, pero es una versión personal, porque también él huía del encasillamiento, pero ahora que ya no está, pues hay que encasillarle también para saber dónde estamos y ¿no sería un poco el filósofo de la libertad? ¿Cuál es el concepto así que más a ti te parece que me define? Es muy posible, sí. Lo que pasa es la libertad, sobre todo libertad, claro, está en el sentido positivo y negativo, ¿no? De libertad. Él lo sabía bien, ¿eh? Sí. Y entonces yo creo que está más cerca, desde mi punto de vista, más cerca de la libertad para que de la libertad de. Bueno, es decir, quizás en un principio digamos, estaba en la razón emancipatoria de la Escuela de Frankfurt y tal, iba por esa línea, pero se ha volcado completamente, se ha dado un giro hacia la polis y se ha institucionalizado, digamos, su pensamiento mucho más. Entonces ha visto, pues eso, cómo determinadas instituciones formatean mucho más. Fue, digamos, emancipándose de la razón emancipatoria.
un movimiento dialéctico Sí, importante libertad. y mucho mejor. Libertad para qué, como decía Lenin, no, Exacto. Libertad para vencer el miedo y libertad sí, sí. para ser responsables también. Eso Exacto, exacto. Se ha hecho más estoico, digamos, en ese aspecto. La libertad, el reconocimiento de la necesidad, ¿no? Sí, sí. Pues yo creo que Escotado está más en esa línea. O sea, saliendo de un pensamiento, y eso tiene su mérito, ¿no? Sí, es decir, sí. esa rectificación, Claro. que ha valido toda una vida, pero que es una cosa muy interesante de Escotado, ¿no? ¿Qué libro recomiendas a los emboscados? A ver, para que empiecen. No le digas el de Newton, que lo veo muy duro. Aunque No, bueno, si te gusta el de Newton, recomienda el de yo Newton. recomiendo un estudio preliminar de Newton, Vale. porque ahí se ve el instrumental interpretativo. Perfecto. Instrumental interpretativo. Yo recomiendo vivamente Muy el estudio bien. preliminar. Si no lo encontráis en librerías, que sepáis que La Emboscadura va a hacer ahora una nueva edición del estudio de mi padre con los principios de Newton. Y bueno, ya vamos a terminar. Parece que hay unas preguntitas. Venga, un par de preguntas. ¿Tenemos tiempo? Tú tienes que ir ahora a Big ¿no? Pero estás bien aún. A ver. Sí, más o menos. Una preguntita o dos. Venga, Jorge. Dicen, me gustaría que Pedro explicara por qué ciertos discípulos del bueno, defensores del islamismo, confían al mismo como incompatible con el liberalismo. ¿Cuándo nos da esa impresión? Aunque luego tú dices que, bueno, no he entendido una parte de la pregunta. Repite. Me gustaría que Pedro explicara por qué ciertos discípulos del bueno, defensores del hispanismo, conciben al mismo como incompatible con el liberalismo. Bueno. Sí, el liberalismo incompatible con el hispanismo. Bueno, vamos a ver, ahí hay un componente también ideológico en este tipo de cosas, ¿no? Tenemos la palabra liberal, la inventan los españoles, la inventan los españoles, ¿no? Se inventa en España, en Cádiz, y entonces, pues bueno, pues no me parece una tesis muy acertada. Siempre hay que definir los términos, obviamente. Entonces, bueno, yo no soy liberal, por ejemplo, y en buena medida he sido muy crítico con el liberalismo, ¿no? Con el liberalismo entendido de determinada manera, ¿no? Y entonces, pues yo creo que es un... Pero se puede ser liberal y hispanista, es un poco lo que... Sí, pues claro que sí, pues ahí tenemos a toda la tradición del liberalismo español, vamos, sin ir más lejos. Lo que pasa es que, claro, si hablamos del liberalismo, el neoliberalismo, el pensamiento pues, del anarcocapitalismo influido por la escuela austríaca, todo esto que es un poco lo que está influyendo pues, actualmente, ¿no? En España, autores como Rayo, Bastos, Huerta de Soto, todo esto, pues hombre, ahí no es que sea incompatible con el hispanismo, a saber qué se entiende también por hispanismo. También, es perfectamente compatible. Es decir, yo no entiendo muy bien, si no se explica qué es hispanismo y qué es liberalismo, pues esa incompatibilidad, no entiendo nada. Vale, siguiente. ¿Qué crees que hubiera sido de bueno o escuela si hubieran nacido al otro lado de los Pirineos? Porque si autores como Foucault o Derrida siguen presentes a los hijos de sus mujeres. Pues yo estoy bastante, le agradezco la pregunta, porque yo creo que hay una verdadera censura entre el mundo anglosajón y lo demás. O sea, y si hubieran nacido al otro lado de los Pirineos, habrían tenido más predicamentos seguramente. ¿No lo crees tú, Pedro? Hombre, vamos a ver, si atendemos al predicamento de autor, pero lo que pasa es que tiene que tener la tesitura misma, la naturaleza, el pensamiento que tiene Foucault. Sí, no, que se valore a sus intelectuales. Bueno, yo creo que sí que están a la altura de esta gente y más. Sí, o sea, no, digo la naturaleza. Mi padre se cachondeaba de Deleuze. Por eso digo, ¿no? Que es una... Vamos a ver, a Deleuze, a Foucault no fueron los franceses quien lo universalizaron. Que lo universalizaron. Fue lo que se llama en Estados Unidos el French Theory, ¿no? La French Theory, que somos un producto de las universidades norteamericanas. Sí, pero ¿y por qué no han venido las americanas aquí a hacer algo? Bueno, claro, esto es lo que te decía, la naturaleza del pensamiento de Deleuze, de Foucault, es una naturaleza mucho más... vanguardista. Sí, tiene el relativismo escéptico, que es un pensamiento predominante en lo que es las universidades norteamericanas, el escepticismo, es lo mismo. No hay manera de acceder a la realidad, es un escepticismo, en el fondo es un escepticismo. Sí. No hay manera, claro, pero tanto bueno como Escotado sí tienen maneras de llegar. O ofrecen mecanismos, métodos, o tienen esa voluntad de vincularse con la realidad. Cuando tú caes en el fenomenismo más total, todos son narrativas, entonces
digamos, la propia natura se convierte en nomos, tú puedes arbitrar cualquier cosa. Es un poco el pensamiento débil, el pensamiento posmoderno, es la esencia del posmodernismo es esta, ¿no? Es decir, cuando todo depende del nomos, pues hasta aquí, porque esto políticamente yo creo que algunos lo piensan, ¿no? Es decir, a Pablo Iglesias o a Yolanda Díez no les resulta violento pensar la idea de que si llegamos a un acuerdo podemos hasta limitar, ¿no? Claro, llegamos a un acuerdo, pueden cambiar de sexo, un hombre convertir en una mujer y una mujer en hombre, pues... todo lo que viene con lo de posverdad, posliberalismo, esa resistencia tanto de Escotado, aquí en el libro de Newton, en ese preliminar. Por eso me parece muy importante un estudio preliminar de Newton. Bien. Escotado decía Genócrates, ¿no? Que nadie entraba en la escuela de Platón, ¿no? Si no tuviera los asideros de la que ponía ser bueno que nadie entre aquí que no sepa geometría, ¿no? Pero Genócrates, cuando fue escoliarca de la escuela de Platón, ¿no? Pues de Speusipo viene Genócrates, y entonces decía que la geometría eran los asideros de la filosofía, ¿no? Pues Escotado tiene por lo menos los asideros de la filosofía, ¿no? Entonces, no está en ese pensamiento. Entonces, Estados Unidos, Universidad Norteamericana, la filosofía que se ha fabricado allí ha recibido muy bien la French Theory, porque es un escepticismo radical, que es lo que les interesa desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista político, ¿no? No saben lo que se pierden, pero vamos, antes o después los americanos eran invadidos con el pensamiento ibérico, por así decirlo. Iberic Theory. Bueno, emboscados, nos vamos a ir y ha sido un placer estar con vosotros. Espero que hayáis disfrutado igual que yo o más de estar aquí con Pedro, que no es la primera vez, pero espero no sea la última. ¿Te has pasado bien? Yo también, yo encantado. Con gusto. Llevas un par de libritos, además, el viejo que no tienes. Me ha regalado los libros. Pues disfrútatelos. Amabilísimo, me han invitado a comer, todas estas cosas. Aquí en La Emboscadura nos gusta ser agradecidos. Claro que sí. Un placer. Gracias, emboscados. Chao. Gracias, Peter. Gracias a ti. Muy bien.